Bueno, habíamos quedado en el estudio acerca de la dispensación, habíamos visto lo que fue el tema de los ángeles, de la creación, de bueno, los distintos rangos de los ángeles, más o menos aproximadamente también en qué tiempo pudieron haber sido creados. Eh, Sabemos que pudo haber sido como el segundo día o antes, incluso antes, muy probablemente antes después que fue creado el tercer cielo, posiblemente que ahí en ese momento Dios lanzó la palabra y el Espíritu Santo los creó, porque el Espíritu Santo es el que crea, el creador, crea. Dios lanza la palabra y el Espíritu Santo va y crea. El Señor puede crear cualquier cosa. Bueno, sí creó los ángeles. Y los distintos rangos. Sé que hay millares y millares y millares de ángeles en el tercer cielo. Por eso es posible que lo haya creado después que creó ahí el tercer cielo. Y después, cuando hizo la creación, bueno, como decía en Job, que los ángeles se alegraban, se ponían contentos, decía que grande es el Señor y qué grande que son sus obras que Él crea, que Él hace. Eh, Eso decían los ángeles cuando Dios creaba. Eh, Bueno, creó el mundo, creó la creación, todas las cosas. Y bueno, se cree que ellos, bueno, habitaron en la tierra, en la creación del Señor. Bueno, habíamos compartido sobre eso, eh, nos hemos quedado hasta lo que es la creación de los distintos días que Dios fue creando. En el primer día, bueno, la luz, en el segundo día, el firmamento, creó el Señor, el mar, creó también después en el tercer día la tierra, todo lo que es la vegetación. Él creó, bueno, después el día el sol, la luna, las estrellas. En el quinto día los animales del mar. eh, Creó el cielo y el agua en ese momento también. Y en el sexto día, bueno, creó también todo lo que eran los animales, las bestias y al hombre. Y ahí nos hemos quedado hasta ahí. eh, Creó al hombre y previo, bueno, también puso el huerto del Edén. eh, y esto se llama, bueno, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la inocencia, en la cual Dios en ese periodo de tiempo tenía una relación directa con Adán, tenía una relación directa con Adán y hablaba directamente, se paseaba, decía la voz del Señor en el huerto y hablaba directamente con Adán. Adán le decía algo y Dios le respondía. Era una relación, una comunicación especial, directa, y ellos estaban en una inocencia, no tenían pecado, no tenían mal. Todavía no habían comido bueno, del fruto del conocimiento del bien y del mal que estaba en el medio del huerto del Edén, dice que estaba en el medio. Estaba el árbol de la vida, que el árbol de la vida tenemos que, bueno, también como aparece en Apocalipsis, dice que vamos a seguir comiendo el árbol de la vida. Adán y Eva comían del árbol de la vida, y Apocalipsis dice que después que nosotros partamos de este mundo, nos vayamos con el Señor, dice que cuando entremos en la eternidad, dice que hay un ese árbol de la vida está ahí, en el tercer cielo, la nueva Jerusalén. Y dice que todas las naciones, todos van a tener que comer del árbol de la vida. Y eso es un mensaje que Dios le deja a la humanidad, de que solamente el único que es eterno y no depende de nada es Dios, es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Pero después las personas, aunque estén con cuerpos glorificados, las naciones, todos los que sean salvos, todos los que entren en el reino de los cielos, comiendo, van a tener que seguir comiendo del árbol de la vida, que es para la sanidad de las naciones. Ese es un mensaje que nos deja el Señor de la dependencia, que nosotros, cuando entremos en el reino de los cielos, cuando entremos en el cielo, en la presencia de Él, en la eternidad, entremos en la Nueva Jerusalén, eh, aún nosotros todos los días, todo el tiempo vamos a tener que seguir dependiendo de Él. Toda la eternidad para siempre vamos a tener que seguir dependiendo de Él. Y eso es lo que nos enseña. Y Adán y Eva, bueno, en el huerto del Edén, ellos comían del árbol de la vida para seguir con vida, eh, porque Dios por eso lo había puesto ahí. Eh, y dice que, bueno, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron, comieron del huerto,
comieron el fruto en el huerto, el fruto prohibido. Dice que allí, cuando pasó eso, después, bueno, entró el pecado, fueron expulsados de allí. Dice que Dios puso en el árbol de la vida, puso un querubín para que lo cuide, para que lo proteja, porque Dios dijo, no vaya a ser que ahora el hombre que pecó, que hizo lo malo, vaya y coma del fruto y viva para siempre en pecado. Porque si Adán y Eva, después que pecaron, comieron del fruto prohibido y comían después del árbol de la vida, iban a vivir en pecado, pero para siempre. Por eso es que Dios rápidamente puso un querubín, un ángel que lo proteja con una espada, dice que puso la espada ahí y lo protegía. Y por ese motivo Dios, bueno, hizo eso. Eso nos enseña la palabra del Señor. Bueno, dice que Dios, bueno, puso huerto el Edén, pero al hombre lo puso en el huerto con un propósito, lo puso con un plan, no lo puso así solo por poner nomás. Después que lo formó, bueno, hizo a Eva y, lo puso ahí al hombre para que dice, uno de los propósitos con el cual Dios lo puso ahí fue, bueno, para que lo labrase, para que lo cuidara al huerto. Eh, Adán tenía el enseñoreamiento allí, aparte de tener la comunión perfecta con Dios, él se enseñoreó de todos los animales, él le puso nombre a cada animal, así tal cual como se llama hoy en día, así es decir, él lo puso a esos nombres. eh, y ahí podemos ver que los animales, bueno, se le sujetaban, no le hacían daño, le obedecían. Por eso él dice que, bueno, Dios le dio eso, el enseñoreamiento sobre todos los animales, sobre toda la creación. Cada animal era manso porque no había entrado el pecado todavía, no había entrado el juicio y entonces, bueno, era manso todavía y cada animal era tranquilo, mansito, buenito. Como dice también Isaías, que en el reino milenial el león y el buey, bueno, comerán paja, estarán juntos, jugarán. eh, y bueno, así, semejante a eso era en ese momento, en lo que era esa dispensación. Era todo tranquilo, era todo paz, armonía, era la comunión perfecta con Dios, caminaban al lado de Dios y hablaban en todo momento cuando querían con Dios. Esa dispensación era así, era divina, era totalmente impresionante. Eh, y bueno, Dios lo puso ahí con el propósito, con un plan. Eh, el plan, el primer punto que dice eh, en Génesis, en Génesis 1, Génesis 1:22, vamos a compartir lo que dice así, palabra del Señor, es algo muy importante. Mire, el primer propósito, el primer punto, el primer enfoque, dice así, y Dios los bendijo, dice, diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, multiplíquense en gran manera, dice. Eh, Dios aquí podemos ver ir y fructificar la tierra, le dijo a Adán y Eva después que los creó. Y aquí vemos que lo primero que establece Dios, que es, bueno, ya ahí en el huerto del Edén, en esa dispensación, podemos ver eh, que Dios ya estableció qué cosa ahí, el que ellos pudieran ya tener hijos. Ya le había dado en el huerto del Edén esa orden. O sea, Dios establece el matrimonio, el sexo ahí, en ese momento con Adán y Eva. Y era un matrimonio perfecto, era un matrimonio santo. Por eso ya Dios, bueno, estableció eso en ese momento. Y por eso el diablo, que es lo que quiere hacer, que es lo que quiere hacer muchas veces, siempre ataca lo que es todo lo que Dios establece. Mandamiento de matrimonio, que es santo, que es puro. Y por eso que influencia las mentes, influencia a las personas y le hace creer en sus corazones que el casamiento homosexual, de hombre con hombre, mujer con mujer, es algo normal. Eh, ese es un ataque directo de Satanás a las mentes, a las personas que
que reciben eso, esa influencia que viene del mismo diablo, que ataca a lo que Dios ya desde el principio en esa dispensación ya había establecido. Y nos damos cuenta de que, que hoy cómo está tan corrompido el mundo, tan corrompida las personas que se le hace normal casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer, y Dios ya había establecido en esa dispensación en la santidad ya el matrimonio del hombre con la mujer, no dice hombre con hombre o mujer con mujer. Podemos ver cómo la serpiente, cómo el enemigo influencia incluso en los presidentes que ponen leyes, esas leyes que se pueden casar como si fuera algo normal, y después, bueno, cae en los juicios porque ataca al matrimonio, a la familia, a lo que Dios estableció primeramente. Cae juicio en esas naciones que avalan eso, en la gente que lo avala, se complace incluso, y ni hablar los que lo practican, obviamente. Pero ahí vemos como ese ataque ya del enemigo, a eso que Dios ya estableció en el huerto que era el matrimonio, esa dispensación de, de la inocencia, que el hombre y la mujer eran inocentes y ya estaban en el matrimonio, porque Dios ya lo había santificado. Y bueno, el otro punto, podemos ver también que Dios le dio la responsabilidad también eh, en el huerto, era que bueno, lo labrara, lo trabajara. Ahí podemos ver que también Adán fue puesto en el huerto para trabajarlo, para labrarlo, para cuidarlo, para eso. Pero ahí en ese momento, en esa dispensación de la inocencia, el trabajo de Adán, al no estar en pecado, al estar en un grado de inocencia, al estar eh, en un entorno donde estaba con el mismo Dios, el trabajo no era cansador, no se cansaba en ese trabajo, sino que era un trabajo liviano, era un trabajo en el cual la tierra era fértil la tierra y daba su fruto fácil, crecía las cosas fácil, porque todavía no había caído el juicio sobre la tierra. eh, Todavía no había caído el juicio de Dios porque todavía estaba en esa dispensación de la inocencia. Y entonces Adán trabajaba allí, pero lo hacía livianamente, no se cansaba ni nada de eso. Lo hacía recontra liviano el trabajo. A diferencia de después de que cayó el juicio, después del pecado, a diferencia cuando Dios le dijo que bueno, trabajaría con cardo de espino, y eso significa cardo de espino, eh, la maldición, el trabajar en la tierra. Uno cuando trabaja, la mayoría bueno, de los trabajos son cansadores, son fatigadores, te desgana, te hace cansar, doler el cuerpo. Todo eso en ese momento no existía. En ese momento, en el tiempo de la dispensación de la inocencia, no estaba eso, sino que era un trabajo liviano, un trabajo en paz, sin cansancio, sin fatiga, sin nada de eso. Y de la tierra, lo que sembraba, lo que la labraba, crecía y daba su fruto. Daba todo su fruto como tenía que ser. Y era un laburo muy liviano. Eh, y ese era el propósito bueno que lo puso el Señor allí en el huerto. Y Dios se complacía de eso. Por eso vemos que todo en Dios tiene un propósito, todo en Dios tiene un plan, todo en Dios, lo que uno trabaja en Dios, en el espíritu es diferente a cualquier trabajo, porque lo hace desde el espíritu, desde el Señor, y eso a uno lo complace, le hace dar fruto, le hace hacer las cosas en el Señor bien, y uno se siente bien porque lo está haciendo en el Señor, en el espíritu y uno se siente así trabajando para el Señor de buena manera, porque es el hacer algo para el Señor en el Espíritu, sea lo que sea en obra, sea en ayudar a alguien, sea en enseñar, en predicar, en transmitirlo, si uno lo hace en el Espíritu, eh, uno no se cansa de servir al Señor porque lo esté haciendo desde el Espíritu.
Y Adán ahí en ese momento cuando trabajaba estaba en la misma presencia del Señor y por eso no se cansaba, sino que se complacía de lo que hacía. Uno se cansa cuando trabaja, cuando hace un trabajo físico para lo terrenal, lo carnal, ahí, pero cuando hace algo para el Señor no genera cansancio, sino que genera eh, gozos, genera satisfacción, porque uno lo está haciendo bajo la dirección de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y ahí vemos todas las diferencias. Eh, bueno, ese era uno de los puntos específicos con el cual Dios lo había puesto ahí en el huerto para labrarlo, para trabajarlo, con un propósito, con un plan. Y el otro fue, bueno, lo que conocemos, que le dio el mandamiento, de que no comiera del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y no comiera de eso porque el día que comiera le dijo que iba a morir. Y por eso vemos de que cuando, cuando ellos comieron, cuando ellos desobedecieron, vamos a la palabra del Señor, vamos a Génesis, Génesis capítulo 3, vamos a Génesis capítulo 3 versículo 1, dice así la palabra del Señor, dice así, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero la serpiente que era más astuta que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Miren, no podían comer ni siquiera tocarlo. Ese era el mandamiento que Dios le había dado, para que no muráis. Entonces la serpiente a la mujer le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seráis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos, dice, de ambos, y conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas, higueras y se hicieron delantales. Bueno, aquí podemos ver la desobediencia, la tentación primeramente. Primeramente la tentación de la serpiente a la mujer. Vemos que en ese momento Eva estaba sola. En el momento que se le apareció la serpiente estaba sola, Adán no estaba por ahí. Hay que enfocar, el Señor nos habla, nos enseña. eh, Nos muestra de que muchas veces cuando estamos solos, cuando no estamos en comunión con los hermanos, cuando caminamos nosotros solos, nuestras propias fuerzas, nuestro propio pensamiento, en pensar que no necesitamos de nadie, que con nosotros basta, ya está, algunos dicen yo de Dios ya estamos, no necesitamos de nadie y podemos seguir adelante. Pero es un grave error porque Dios llama a la unidad y cuando estamos solos, así como Eva, somos más frágiles, estamos más expuestos a caer en pecado, en caer en desobediencia a la palabra del Señor, porque somos más débiles. En cambio, en la unidad nos hacemos más fuertes. Y ahí podemos ver que la serpiente que hizo, soliviantó, dice, a Eva. Soliviantar, ¿qué significa? Soliviantar significa generar confusión, sembrar la duda, sembrar eh, la mentira, sembró una mentira, porque le transgiversó lo que Dios le había dicho, lo que era el mandamiento. No, le dijo, no, no es que van a morir, sino que van a ser, que Dios sabe que el día que coman van a ser como Dios. Y ahí la mujer que le dio lugar a esa mentira, le dio lugar a esa mentira de Satanás, y ella agarró y comió el fruto. Y ahí, bueno, entró el pecado, entró la muerte, y ya esa dispensación de la inocencia se fumó, se terminó, que era todo perfecto, que era todo en ese momento santo, agradable, el ambiente ya cambió todo, porque había comido y había desobedecido, bueno, cuando le dio a Adán, desobedecieron los dos ahí al mandamiento que Dios le había dado.
Vemos que la serpiente que hizo soliviantó, o sea, sembró que la mentira, el engaño, y Eva le abrió la puerta, su corazón, y le dio lugar. Y después Adán también. Y, y bueno, vemos claramente que lo que hace la serpiente, que lo que hacen los demonios, ellos te presentan una mentira, puede ser en forma de pensamiento, puede ser en forma de pensamiento para querer confundir, para querer confundir y para que uno reciba ese pensamiento en la mente, en el corazón, de engaño, de mentira que va en contra de la palabra del Señor y nosotros lo recibamos, le creamos, abramos esa puerta espiritual para que la serpiente opere en nuestras vidas. Todo a través de, de la mentira. Por eso Pablo también le decía a los corintios, el apóstol Pablo, decía, pero yo tengo miedo, tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, de alguna manera vuestros sentidos sean también engañados, le decía. Vuestros sentidos sean engañados y sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo a la cual fueron llamados. O sea, ¿qué decía Pablo? Que tenía miedo, tenía temor de que ellos se alejaran de Dios, dándole lugar a la mentira del diablo, la mentira de la serpiente. Así como estoy compartiendo que fue engañada Eva. Y la serpiente, los demonios están siempre ahí queriéndonos llevar a la mentira, al engaño. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que ser fuertes, mantenernos en el Señor, en la convicción plena. Esto se trata de tener convicción, de saber en el Señor, de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, separar, hacer un juicio, dice la palabra del Señor que el espiritual juzga todas las cosas espirituales, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que hace un juicio, hace una separación, esto de Dios, estas cosas son de Dios y esto no, esto me edifica y esto no, esto me lleva a la destrucción, esto me lleva a la muerte, esto me lleva a la perdición, por eso no voy a seguir ese camino de la serpiente, no voy a seguir esa influencia que la serpiente, que el demonio me quiere influenciar, me quiere llevar a los deleites de la carne, a las cosas del mundo, a las cosas que es lo fácil que me presenta para que yo satisfaga mi deseo, mi carne y le dé lugar a ese espíritu de desengaño. Ahí vemos claramente de que nosotros no tenemos que dejar que el enemigo soliviante nuestros sentimientos, nuestras convicciones, que no doblegue la convicción en el Señor, la convicción firme en el Señor, de lo que Él nos habla, nos enseña por medio de su palabra y que nosotros debemos darle lugar. Eh, ahí está la enseñanza que nos deja esto, esta dispensación en la cual Eva y Adán, bueno, lo tenían todo, en ese momento lo tenían todo, tenían la perfecta comunión con el Señor y bueno, ellos la perdieron por causa de desobedecer a la palabra del Señor. Igualmente después, bueno, que bueno, Dios los expulsa del huerto del Edén, eh, previo, bueno, lo que entró, sabemos que fue el otro punto que le quería compartir aquí. El otro punto es juicio. Eh, Todo esto trajo juicios de Dios, eh, como en Génesis 3:17. Génesis 3:17, vamos a compartirlo, lo que dice. 3:16 y 3:15, vamos a, 15 en adelante. Y pondré enemistades entre ti y la mujer, esto lo dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Ahí lo que vemos acá claramente fue el juicio al desobedecer y al caer de esa dispensación, eh, desobedecer la palabra trajo juicio.
Los juicios fue que la mujer, bueno, cuando tenga hijo, lo tuviera con dolor, por eso las mujeres sufren tanto en los partos. Y ahí cuando estaban en el huerto no iba a ser así, no iba a sentir dolor ni nada. Él le generó, eso es un juicio. En cuanto a hasta la serpiente también le puso un juicio, podemos ver, porque le dice que eh, se arrastraría después de eso, de lo que hizo la serpiente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la serpiente posiblemente tenía pierna, caminaba o tenía ala, volaba. Y ahora podemos ver que la serpiente, que bueno, representa al enemigo, que se se arrastra por el piso. Eh, ahí está ese que puede ser que haya tenido alas, y o piernas, la serpiente, y le cayó el juicio y bueno, le fueron cortadas las alas o las piernas. Muchos no saben, es una perlita eso. Bueno, es un juicio que cayó. Eh, y así todo lo que es también el juicio que cayó en los animales, porque después de eso los animales que pasaron de ser mansos, pasaron a ser animales salvajes, pasaron a ser animales agresivos, eh, y se empezaron, bueno, a comer entre ellos, una raza de animales, o a atacar al hombre, se volvió todo en contra del hombre, la tierra se hizo maldita, porque bueno, cayeron de esa dispensación de la inocencia donde era todo puro, lo perfecto. Pero bueno, Dios también le dio la, la- la promesa, también le dio la promesa eh, acerca de bueno, la redención del Mesías ya. Eh, ahí cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, te irá en la cabeza y tú le irás a calcarañar, eso representa ahí eh, la victoria de Jesucristo. Eh, le dio la promesa de la victoria, que todo lo que Adán le entregó al diablo, le entregó a los ángeles caídos, para que bueno, ellos gobiernen, terminen gobernando el mundo, todo lo que Adán y Eva tenían en su poder por el pecado, por la desobediencia, se lo entregó y entró, bueno, la muerte física y la muerte, la separación espiritual, pero Dios le dio la promesa de que a través de Jesucristo, a través del Mesías, iba a derrotar a la serpiente, iba a derrotar al diablo en la cruz del Calvario, muriendo, resucitando y Jesús haciendo eso al hombre le devolvió todo lo que Adán perdió, todo lo que Adán perdió en lo espiritual, el Señor a través de Cristo, a través de lo que hizo el Señor en la cruz, en su muerte, en su resurrección, se lo entregó a su iglesia, a todos los que le aceptaron y ya pasaron a ser parte de su iglesia, se lo entregó y mucho más porque nosotros eh, cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice que el Señor tiene preparado cosas grandes, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre. O sea, va mucho más allá, son cosas más maravillosas de todo lo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, que Dios en Cristo nos dio todo eso y mucho más, muchísimo más. Y bueno, hasta aquí esta dispensación. Después de esta dispensación comienza la dispensación de la conciencia, que ya cuando, bueno, el hombre ya tiene conciencia de lo bueno, lo malo, ya pecado ya se va multiplicando cada vez más, la conciencia del hombre se va dando cada vez más y, y vamos a poder usando como era esta dispensación que quedó bien clara, cómo era, un poco como Dios y cómo trataba con los. Ahora en el próximo estudio vamos a estar enfocándonos y sumergiéndonos ahí en lo que es la, la conciencia. Eh, que Dios me lo continúe bendiciendo, hermano, y bueno, pues seguimos con el estudio. Que Dios lo continúe ayudando, que el Señor le continúe dando sabiduría, entendimiento de todas estas cosas y todo lo que le comparto pueda quedar ahí grabado en su corazón, pueda seguir aprendiendo y aparte usted pueda seguir dedicándole el tiempo aparte y el Señor le siga enseñando todo aparte, porque el Señor nos enseña todas las cosas para que nosotros no seamos egoístas, sino lo volquemos a los que lo necesitan, a los que no conocen absolutamente nada de Dios, nada de las cosas espirituales. Usted tiene el Espíritu Santo y Dios lo usa de gran manera. Solo hay que prepararnos, hay que disponer el corazón y después el resto lo hace Dios. Es así.
Hasta la próxima, hermano.